Bueno, a esta hora de la mañana saludamos con un gran amigo, compañero de esta casa, Javier Lazo Mendoza. Vamos a conversar los siguientes minutos con nuestro compañero. Él es asambleísta de la RC y vamos a hablar de la coyuntura legislativa, lo que pasa en la asamblea, dicen la nueva asamblea. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jaime de la Cruz Castillo y Carla Aro. Tú me dices los dos apellidos, yo también digo el tuyo. Yo siempre te digo, Javier Lazo Mendoza, ¿cómo es la cosa? Sí, y yo no he logrado inventarme algo que rime con Castillo para devolverte igual el saludo. Carlita, buenos días también a ti. Javier, es un gusto poderlo saludar a usted. Déjeme decirle que todo mi respeto, mi admiración para ese tate quieto que dio en la asamblea, que se hizo tan viral, me representa al 100%, tenía que decirlo, se tenía que decir y se dijo. Me siento muy orgullosa de tenerlo como representante en la asamblea. Gracias, Carlita. Y sabes que salió en ese momento, ¿no? Porque el asambleísta Peña, a quien yo no debo de insultar y no lo insulté porque le dije que me permita dirigirme a él, tiene ahí una arrogancia enorme. Él dice tener la mayor cantidad de seguidores. Y entonces empezó a hablar así como habla. Mira, yo puedo aceptar, y bueno, no debo decirlo así porque ¿quién soy yo? Existe la Academia de la Lengua y a veces la Academia de la Lengua es demasiado rigurosa y se toma demasiado tiempo para actualizar la forma como la gente habla, ¿no? Porque en semiología una cosa es el habla y otra cosa es la lengua, ¿no? Y la lengua sí tiene reglas, tiene normas. El habla no, pero el habla a veces supera a la lengua, ¿no? Porque es nuestra cotidianidad, es como la gente decide comunicarse. Pero si estás en la asamblea hay ciertas cosas que debes de respetar. Y entonces yo no lo hice por ofenderlo, Claro que es un personaje que políticamente me cae mal, no lo puedo ocultar, ¿no? Porque era de la RC y se cambió de bando, ¿no? O sea, es un tránsfuga, ¿no? Que se movió de la manera más brutal, ¿no? Argumentando tonterías, ¿no? Y en ese día teníamos el intento de destitución de una compañera, ¿no? De Nuria Butiñá, de la bancada nuestra, de la RC. Y a mí me pareció un ejercicio tan miserable, tan penoso, ¿no? Me hizo acuerdo a esas venganzas públicas, ¿no? El escarnio de llevarte a la plaza y que la gente te la pide, te mate a piedrazos, ¿no? Pero eso correspondía a una época muy oscura, ¿no? Después de que hemos pasado por algunos procesos llamados de ilustración, pues chicas, no cabe una cosa así. Y solo lo que yo vi ese día fue odio. Y uno de los perseguidores de Nuria Butiñá es el asambleísta Peña. Y el asambleísta Peña le dice en un X o qué sé yo, le dice, pronto estarás en México, ¿no? Insinuando, ¿no? Los prófugos de la justicia, los delincuentes que han debido salir huyendo. Y eso que lo diga un tipo que estuvo allí, él no estaría en la asamblea si no fuese por la RC5. No estaría. Ya les ha pasado. Se creen que tienen 80,000 seguidores, me voy a lanzar solo y no sacan ni el 1%. Se pierden en el anonimato. La gente los castiga. Y entonces, claro, yo sin insultarlo, yo no soy un capo de las reglas gramaticales, pero además, básicamente lo que yo lo he aprendido sobre todo leyendo esta incontenible ansia de tener siempre un libro a la mano, ¿no? Siempre. Y desde hace muchos años. Borges, el gran Jorge Luis Borges, el argentino, que políticamente puede ser que esté a gran distancia, pero genio literario, un tipo de una capacidad asombrosa. De pasito le cuento a la audiencia que hay un cuento que se llama Guayaquil en las obras completas de Jorge Luis Borges, que es el encuentro de Bolívar y San Martín, que está
perennizado ahí en lo que llamamos la Rotonda, en Guayaquil, ¿no? Borges decía, no me juzgues por lo que he escrito, más bien hazlo porque he leído. Lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, nos determina. Y Peña, el asambleísta Peña, lo quiera o no, él es pedagogo. Y más aún, él en su arrogancia que dice tener la mayor cantidad de seguidores de todo el mundo, a excepción, dijo, que de Rafael Correa. Rafael Correa sí tiene más que yo. Pero después voy yo, o no sé si dijo Correa, Luisa González y yo. Entonces él le está enseñando mal a sus seguidores, le está enseñando mal a hablar a sus seguidores. Y por eso sentí el impulso de decirle, no, cantidad, no se puede. Hay formas, hay excepciones, auxiliar, cuando es un auxiliar de un verbo, que sí se puede decir hubieron. Yo no soy, experto en eso, tendría que buscar, yo no sé si Cecilia Ansaldo siga con las lecciones, que yo la seguía a ella, en cambio, cuando en El Universo escribía y nos contaba cuáles son las formas correctas de hablar. No digo que todo el mundo tenga que seguir eso, pero sí hay formas en donde, o hay momentos en donde sí podemos usar el hubieron. Por ejemplo, para alcanzar la independencia hubieron de morir 20.000 personas. Ahí sí está correcto. Y él después, claro, hubo gente que celebró esa cosa que hice, pero así fue un arrebato, fue que me nació del alma decirle. Además tenía la bronca porque estaba asistiendo a ese escarnio, a esa lapidación moral terriblemente injusta contra Nuria Butiñá, ¿no? Era una cosa insoportable estar en ese pleno, ¿no? Y Peña, uno de los juzgadores, y él le había puesto ya en un mensaje, te vas a tener que ir a México. ¿Cómo puede un juzgador anticipar tanto su criterio, no? Ya era de frente. Te quiero ver fuera de la asamblea, te quiero ver perseguida, te voy a perseguir. Una miseria total. Muy hacendoso, ¿no? Es el hacendoso del gobierno, ¿no? Sí, es la persona que se ha dedicado un jugador a perseguir. Un perseguidor o un juzgador. Lo mismo ocurrió cuando se fue Yajaira Urresta. Él fue uno de los que andaba como auspiciante de Yajaira Urresta. Este señor Peña. No, y ahora los ves a él, a Yajaira Urresta, a Vargas, Carlos Vargas, que también era de la RC y ahora están votando con ADN. Bueno, desde hace tiempo Mónica Salazar, ella fue la primera que se abrió, incluso en la sesión inaugural, porque nos han manejado. Hay un señor Arias también, por Galápagos, que se fue con ADN. Y en la sesión inaugural, mira tú, es costumbre de la asamblea en la primera sesión revisar los papeles de los asambleístas, si están en orden, si nos ratifican o no como miembros plenos de la asamblea. Y es una cosa más protocolaria que otra, porque ya eso se revisó. Y entonces se conforma una comisión que haga ese trabajo de 5. Y dice la ley orgánica de la función legislativa que tiene que ser multipartidista. Y ellos pusieron a Mónica Salazar en esa comisión. Levantamos la mano y protestamos. Dijimos, no, pues falta alguien de la RC. Y si nos apura, falta alguien del Partido Social Cristiano, que aunque es un bloque pequeño, es un bloque. Y ellos dirigió esa sesión, la más votada, que fue Anabela Asín, que es asambleísta, y le dijo a la secretaría: señor secretario, lea por qué partido vino auspiciada la señora Salazar. Por la RC, ahí está. Esto es multipartidista, está resuelto. Hemos cumplido con la ley. Oye, hay una carta de Mónica Salazar renunciando a la RC para poder pasarse a la Alianza Democrática Nacional. No les importó. Cumplieron con una formalidad, luego estructuraron el CAL, que es importantísimo porque ahí te juzgan, ahí te sancionan, ahí deciden
Si ellos consideran que te portaste mal en una sesión, ahí te ponen 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 2 meses, así han hecho. Y eso también está obligado a que sea multipartidista. Solo está ADN, solo están ellos. Han irrespetado todo, desde el principio, Con la carita de angelitos que a veces ponen, ¿no? Con la pintita que tienen, ¿no? Y que parecen tan buena gente, ¿no? Porque te sonríen, te pueden saludar. Yo, la verdad, soy lo más sincero que puedo. Sí tengo conversaciones con algunos miembros de esa bancada, a quienes puedo decir que los respeto, pero hay otros en que, sinceramente, si vienen por acá y yo voy a ir en sentido contrario, me paso a la otra acera, porque no soporto tanto cinismo, no soporto tanta perversidad, tanto odio. Yo les quería decir también en ese pleno que si leen a Baruch Spinoza, van a encontrar que ese filósofo de hace tantos años, del siglo XVII, dice que si solo te dejas llevar por las emociones, te deslizas, te escoras sin darte cuenta hacia el odio. Y es lo que ellos han estado haciendo todo este tiempo, desde mayo y ya estamos octubre, y no paran, siguen haciendo eso, se levantan y no, es increíble. Ahorita se me escapa el nombre y creo que es a propósito, ¿no? Porque las personas que me caen mal tiendo a olvidarme sus nombres, ¿no? Un guayaquileño, oye, que insulta, pero como él solo se para y empieza diciendo esa bancada de corruptos, de ladrones, de delincuentes. Así empiezan sus intervenciones. Por supuesto que yo no voy a caer. El propósito es provocar también, ¿no? Provocar, eso es lo que quieren, provocar. Entonces, si no caes en la provocación, les molesta mucho, porque entonces están fallando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me insultan para ver si el CAL nos pone una sanción? Porque ellos han insultado, pero a lo bestia, y no han sido sancionados. Ha habido un lamento medio moral, lo dijo Olsen, el presidente de la Asamblea, con respecto a Chamba, asambleísta de ellos, cuando se descubrió que su compañera estaba trabajando también en la Asamblea, cuando siguió una sesión, hemos seguido muy pocas, mañana tenemos una sesión virtual, el pleno virtual, porque seguramente todos ellos ya se fueron para Guayaquil y quisieron quedarse toda la semana en Guayaquil. Y mañana tenemos sesión virtual. Y Chamba siguió una sesión virtual desde la cama, echado en la cama, echadote en la cama. Eso fue tendencia. Bueno, Chamba ha metido las de andar, creo que como 5 veces ya. Y no pasa nada. Olsen dijo, qué pena, un compañero asambleísta que haga eso. Pero no lo sancionaron. Pero si era alguien de la Revolución Ciudadana, ¿qué pasaba ahí? Lo sancionaban. Han sancionado a uno, ¿cómo se llama el muchacho, el jovencito, el que estuvo dibujando? Pero creo que le pusieron 1 semana. 1 semana nomás. Pero Javier, ustedes tienen una persecución constante porque, bueno, ahora quieren sancionarlos incluso por levantarse de su lugar de trabajo, incluso hasta el baño, ¿no? Si están dando ustedes expresiones, alguna rueda de prensa como bancada y no se encuentran en el momento que el señor presidente se sentó ahí, entonces ya están buscando la forma de sancionarlo. O sea, significa que a pesar de que se les ha permitido de una u otra forma expresarse ya como bancada, tienen una persecución constante. Totalmente, Carla, totalmente. Por eso yo salí de esa amenaza cuando nos dijeron, estoy yo incluido ahí también, yo formo parte de los 45 que salimos a dar una rueda de prensa. Nos tomó 7 minutos, salimos, no me acuerdo quién la dio, no sé si fue Blasco Luna, que tiene un potente discurso, y regresamos, no abandonamos el pleno, salimos un ratito a dar esa rueda de prensa. Porque claro, no hablamos tanto como ellos, entonces tenemos que usar mucho el mecanismo de la rueda de prensa, con la esperanza de que se nos publique. Medios digitales sí, pero no importa. Los otros medios hegemónicos del gran conglomerado mediático, ellos no, nunca van a tomar una declaración nuestra,
pero no importa, salimos y volvimos. Y yo puedo asegurarles la N cantidad de veces que yo he visto la bancada de ADN vacía casi, con muy pocos asambleístas de ADN. Y he levantado la mano, o hemos levantado la mano diciendo, bueno, señor presidente, constate el quórum para que quede evidenciado que los de ADN se han levantado y se han ido. Nunca ha dado paso a eso. Yo pedí un punto de información no hace mucho, porque la asambleísta Valentina Centeno se fue a estudiar, a hacer una maestría a los Estados Unidos. Ella era jefa del bloque de ADN y presidenta de la Comisión de lo Económico. Tenía una destacada posición. Ella fue la que llevó los primeros decretos económicos de emergencia que la Corte Constitucional se ha echado abajo, por lo menos 2 de ellos, por lo menos hasta aquí. Ella se fue. Ella no podía pedir una licencia por 1 año, no lo permite la ley. Y entonces está haciendo la jugada de aparecerse una vez al mes, regresar de donde está haciendo su maestría, que no sé exactamente en dónde la está haciendo, y no tengo por qué saberlo, y no me voy a poner a averiguar esa cosa, pero yo la vi un lunes entrar a la asamblea. A los tiempos la asambleísta Centeno ya terminó sus estudios, regresó. No, vino, cantó el himno, se registró, constató su presencia, porque hacemos un registro electrónico, sale ahí en la pantalla, todos los que estamos, está numerado cada votito de la curul. La mía es 35 y ahí aparezco 35, ¿no? Si he registrado mi presencia, cómo he votado. Ella cantó el himno, se registró y se fue. Pero continuó la sesión. Ella ya no estuvo en la sesión. Y al momento de las votaciones sí votaba. O sea, votaba digitalmente, votaba virtualmente. Y tú veías, la curul de ella no estaba en blanco, había votado con ADN. Entonces la pregunta lógica tanta facilidad era, para ella, ¿no? ¿cómo es que se hace eso? También está prohibido. Si tú llegaste, te registraste, quiere decir que no estás fuera de la ciudad, que no has tenido un accidente, que no pudiste llegar, que no estás enfermo, que podrían ser las causales para decir, y si estás enfermo tienes que cumplir unos requisitos. A mí me pasó que tuve un tema en la dentadura y fue una pequeñita intervención, muy pequeñita, pero el odontólogo me mandó 2 días de reposo y entonces tuve que pedirle a él el certificado médico, pero no basta con eso, tienes que ir al seguro, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y validar ese certificado médico. Y te toma todo un tiempo, todo un proceso. Lo concluí y me dijeron, está mal hecho porque aquí falta este dato. Repite la cuestión. Y claro, resulta que ya fue extemporánea la presentación de mi excusa y me sancionaron. Te sancionan creo que con $170 o por ahí de multa. A mí me sancionaron, a pesar de que presenté el certificado médico, pero encontraron que estaba mal hecho y ya quedé extemporánea presentación. ¿Cómo hacen con Valentina Centeno? ¿Cómo es que puede ir, saludar, registrarse para que la ausencia de ella, que máximo puede pedirla por 3 meses, máximo, pero ella se va a ausentar 12 meses? Entonces está haciendo el juego de que por lo menos una vez al mes se presenta, entonces no está ausente, no va a estar ausente más de 3 meses. Entonces yo levanté la mano y no a los gritos, porque de verdad, no grito, no me gusta gritar en ese pleno, ¿no? Porque de todas maneras tengo la sensación de que es un espacio al que debemos de respetar, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone que ahí están pasando las cosas más importantes de la sociedad ecuatoriana, el primer poder del Estado. Pero levanté la mano, él te oye, el presidente te oye, y le dije, presidente, tengo un punto de información. Me miró y me dijo, aprenda de procedimientos parlamentarios, algo así me dijo, ¿no? Con una grosería, ¿no? No sé, yo no creo que él es el más capo en los procedimientos parlamentarios. Ha cometido algunos errores dirigiendo la Asamblea,
Y bueno, me dijo eso, ya, pues, ya me di por vencido, ya no insistí más, me senté y dije, bueno, allá, van a seguir haciendo lo que les parezca, ellos van a seguir haciendo lo que les parezca. Lo que acaban de hacer en la Comisión de Régimen Económico, con este proyecto de ley de compras públicas que ya la Corte Constitucional se los devolvió por vicios, ellos lo van a presentar mañana. Lo van a presentar mañana en la ley de integridad y ahí nos van a insistir en cosas que la Corte ya les negó. O sea, mañana, en parte del articulado del proyecto que presentan mañana, van a recuperar lo que en la ley de integridad la Corte Constitucional les negó. Lo van a recuperar. Y vamos a protestar y vamos a levantarnos y va a haber un griterío. Bueno, mañana no tanto, porque mañana mira, esto también es otra cosa que hay que anotar. Mañana es virtual el pleno. O sea, yo tengo ya un sistema montado aquí en el computador que me lo dieron ellos, que tuve que tomar un curso. Está bien, esas cosas son necesarias y ya sé cómo seguir las sesiones de la Asamblea virtual y tengo el mismo sistema para votar. Tengo una clave, mi clave, se me habilita y voto. O sea, mañana la sesión es virtual. Y siendo virtual, yo no voy a estar como idiota gritando aquí en el estudio de mi casa, ¿no? ¡Hey! Dame la palabra, esto no se puede hacer. Si no te abren el micrófono, simplemente nadie te escucha, ¿no? Puedes levantar la mano. Ustedes saben que en estas sesiones o estas reuniones Zoom, no es Zoom exactamente la nuestra, pero tienes mecanismos para hacer saber que quieres intervenir. Pero él ya nos lo ha dicho, Olsen. Yo soy el que decide a quién le da o no le da la palabra. Yo decido. Puede ser... ¿Todavía están borrachos de poder? Yo creo que sí. A pesar de todo, a pesar de lo errático que han sido en sus comportamientos recientemente, puede ser. Es mi compañera y ha hecho un trabajo estupendo como coordinadora del bloque hasta que estuvo de coordinadora, Viviana Veloz. Viviana Veloz se conoce de cabo a rabo los procedimientos parlamentarios. Y puede ser, ellos se quejan de que así fuimos nosotros, así que toma tu Maduro. Ahora te toca recibir. Javier. Ahora te toca recibir a ti de lo mismo. En eso están. Quiero pasar a un tema, creo que es necesario analizarlo, ¿no? Porque aquí nos disfrazan nos presentan otras noticias, los medios tradicionales, y se olvidan de temas tan importantes como el caso Progen. La semana pasada, la ministra Inés Manzano debió ser llamada a juicio político por el CAL, pero lamentablemente el CAL no le dio paso al juicio político para que la señora Manzano vaya a explicar qué fue lo que pasó respecto a estos contratos truchos que se hicieron en el sector eléctrico, donde hay una estafa al Estado por más de 170 millones de dólares, ¿no? ¿Qué lectura darle? ¿Por qué esta asamblea, que dicen ser la nueva asamblea, no quiere que se fiscalice estos contratos? Porque ellos saben que ahí se cometieron un montón de irregularidades. Ahí hay, yo no sé, no soy abogado. Carla es abogada, ¿no? Carla, eres abogada. No, Mónica. ¿no? Mónica. Bueno, sí, perdona, Mónica Luzárraga. Ella es abogadísima, Mónica Luzárraga, ¿no? Y por suerte también vinculada a la plataforma, aunque ya no como antes. Ellos han violado la ley, han cometido dolo. Yo no sé incluso si estas cosas pueden ser perseguidas penalmente, pero ahora tienen el CAL, entonces no van a dar paso y lo hacen de manera muy cínica. No importa que estén las evidencias, no van a dar paso. Ahora tienen fiscal propio también, pues, ¿no? Que va a ser un instrumento de persecución, Consejo de la Judicatura propia. Con Godoy. Con Godoy, que van a decidir cuándo, cómo y por qué, de la manera más cínica. Y cuídate, ¿no? Porque te pueden desatar en cualquier momento, sin razones, una persecución. Y ponte a buen recaudo. Y ten más bien miedo, porque
como todo régimen violento, autoritario, con tintes históricos, ya sancionaron a un compañero por haberles dicho fascistas. Es como que a mí me digan comunista y yo me vaya y me queje ante el CAL, porque me han dicho comunista. Claro, a veces me lo dicen, yo no lo soy, pero a veces me lo dicen, porque sí, yo no lo oculto, soy un tipo de izquierda progresista. Yo no lo puedo ocultar eso y no lo necesito ocultar, más bien lo digo a los cuatro vientos. Y alguien despistado puede decirme comunista, violento, o lo que sea, y me voy y me quejo al CAL. Ellos tienen todo y no les da vergüenza usarlo como lo usan, atropellando todos los procedimientos, y entonces pueden desatarnos cualquier tipo de persecuciones. Eso te produce miedo. No es que soy superhéroe y que estoy jugando a hacerlo, no. No quisiera que me persigan. Yo no quisiera tener que salir del Ecuador porque me espera la cárcel, la roca. No quisiera una cosa así como proyecto de vida. Pero mientras estoy en la asamblea y puedo hablar, poquito, pero puedo, y cuando no me dan, pues vengo a donde ustedes, hago palabra suelta, o saliendo del pleno hago un TikTok, 3 minutos, 4 minutos, como hice el otro día, que le dije a Olsen eso, ¿no? Cuando no da paso a las cosas, yo le hice un TikTok diciendo, esta asamblea se dirige de manera infantil. El infantilismo caracteriza a la asamblea. Bueno, lo digo, si les va a parecer una gran grosería y puedo ser sancionado, bueno, voy a ser sancionado. Yo no estoy provocando, no estoy jugando al enfant terrible, no quiero hacer el papel del niño terrible, ¿no? Como puede ser el papel que hace Castillo, ¿no? De ellos, Andrés Castillo, ¿no? Que sí, que él es terrible y se solaza haciendo esas cosas, ¿no? Insulta, es un gran insultador. Me he enterado que él ha sido graduado en un colegio de prestigio acá en Quito, el San Gabriel, ¿no? Y en el San Gabriel, y yo sospechaba eso, puedo tener testigos. Digo, estos manes seguramente ganaron concursos de oratoria en el colegio. Participaban en concursos de oratoria, ¿no? Porque hacen la gestualidad, suben, bajan la voz, como que si estuviesen en un concurso de oratoria. Y parece que Castillo ganó algunos concursos de oratoria en el San Gabriel. Fanático de Gabriel García Moreno. Y entonces en esos concursos de oratoria le tocaba en un momento defender la posición de García Moreno y después volverse acusador de García Moreno, simplemente como ejercicio, ¿no? Para saber cómo te paras, cómo te sientas, qué palabras utilizar, cuándo gritas, cuándo bajas la voz. Y él hace eso, es un histrión total, ¿no? Estos días no ha estado en la asamblea y bueno, entiendo, ¿no? Y no tengo ni por qué solazar por su ausencia. Se le unió a Castillo y nosotros fuimos respetuosos y le expresamos nuestras condolencias a él, porque hay un límite frente a todas estas tonterías, bajezas, brutalidades, pequeñeces, ¿no? Hay un límite, no se puede seguir así. Javier, me gustaría analizar un poco la situación que está viviendo el Ecuador en cuanto a las protestas que se están dando, ¿no? Yo creo que tal vez te llevo a un escenario que no es el tuyo, pero tú como analista también y como parte de Ecuador en directo, sí me gustaría escuchar tu criterio como asambleísta y como una persona que está pendiente de los problemas que ocurren en el Ecuador. ¿Qué lectura darle a esto que está viviendo el país? Luego de una decisión del presidente de la República de aumentar el precio del diésel, porque me dice alguien el día viernes que conversaba con nosotros, que no es que le han quitado el subsidio, han aumentado el precio del diésel. Entonces, es una cosa interesante analizarla, ¿no? O sea, lo mantienen pero lo liberan, ¿no? Sí, al precio comercial. Es interesante analizarla porque esto de alguna manera ha llevado al gobierno a que comience a acusar, a descalificar a nuestros hermanos indígenas que están en esas protestas y que están luchando por todos nosotros.
aunque tal vez no lo veamos así algunos, ¿no? Está luchando por todos nosotros y se la juegan por nosotros. Algunos han perdido su libertad, uno ha perdido su vida y algunos otros han sido objeto de maltratos por parte de la fuerza pública. Entonces, ministros como el señor Reinberg este fin de semana acusaba a los indígenas de vagos. Yo cuando escucho esas palabras, ¿no? de ese término, vagos, yo digo, este señor, ¿será que se levanta a las 3 de la mañana a trabajar el ministro Reinberg? Porque los indígenas se levantan a las 4 de la mañana y terminan su jornada a las 6, 7 de la noche. ¿Qué lectura darle? Y trabaja en la tierra, ¿no? Que es durísimo hacer ese trabajo. Y en la pandemia no nos faltaron alimentos. O sea, ellos nos cejaron en su trabajo y nos apoyaron a todos nosotros. No solo ellos, pero nunca nos faltó alimentos. Si teníamos capacidad para comprar, no nos murimos de hambre en plena pandemia. Ibas a los centros de abastecimiento y había todos los productos, porque ahí estaba el sector agrícola trabajando lo que tenía que trabajar. Mira, yo lo vivo desde la asamblea, Jaime, y desde la asamblea también es penoso vivirlo, pues porque el otro día en un debate estaban, claro, hay algunos asambleístas indígenas y pedían la palabra y no les daban la palabra y no les daban la palabra hasta que tuvieron que levantarse, ir hasta el sitio donde está el presidente de la asamblea y protestar directamente ante él. Y seguía la cuestión sin darles la palabra a los compañeros indígenas. Y entonces, claro, yo ahí, por eso es que cito a este historiador también del siglo XVII, Jacinto Coyahuaso, indígena, que escribió sobre las guerras entre Huáscar y Atahualpa. Y el virrey, cuando se entera que un indígena ha escrito historia en el siglo XVII, todavía estábamos bajo la opresión española, manda a quemar todos los escritos de Jacinto Coyahuaso. El símbolo era, ¿tú qué te has creído? Tú eres derrotado, tú no escribes la historia la escribe el que triunfa. El triunfador escribe la historia. La historia El la escriben los derrotado ganadores. escribe. Y esto me parece que se repite en el pleno siglo XXI en la asamblea con actitudes absolutamente racistas, porque no se trata igual a los compañeros indígenas que están en la asamblea. Es brutal, es brutal. Entonces, desde adentro veo el comportamiento que hay también en la asamblea y digo, no podemos permitir una cosa así. Lo que también puedo decir con respecto al paro es que les pareció una estrategia brillante, ¿no? Yo me voy a la Tacunga y tú te vas a Otavalo. O sea, yo, Novoa, me voy a la Tacunga y tú, Pinto, te vas a Otavalo. Y cercamos Quito y no permitimos que lleguen a Quito, porque Quito es el símbolo, ¿no? Si Quito se paraliza, la protesta es mucho más fuerte. Pero la sensación que también tengo es que las comunidades indígenas que están participando en este paro están más cerca de sus propias comunidades. Y entonces la logística resulta hoy más sencilla, ¿no? Para ellos. Y estos efectos, ¿por qué salió este efecto de...? Un efecto que tienes en la pantalla. Yo dije que fuegos pirotécnicos. No, yo no lo tengo, yo no lo puse. Será Jorge que lo puso. No, debe ser algún efecto en tu monitor. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Voy a chequear porque yo no he querido. Esto ha sido Pensé que estaba celebrando las fiestas de Guayaquil. En todo caso, yo creo que están aplaudiendo las expresiones de Javier. Y entonces les ha salido el tiro por la culata porque ahora están más cerca de sus comunidades y la cuestión logística es más sencillo que estar en Quito, ¿no es cierto? Agregarse, reunirse en el ágora de la Casa de la Cultura, en la Universidad Salesiana, cómo provees lo que necesitas para no morirte de hambre, para no morirte de sed. Si estás muy cerca de tus comunidades,
la cuestión se puede extender más tiempo, porque el límite al paro, a la protesta, lo pone la logística. Entonces, en cada jugada brillante viene aparejada su trampa, ¿no? Y entonces, esta lectura es lo que yo he hecho. Ahí en asamblea he visto asambleístas de ADN, cuando tratamos un proyecto de ley sobre la juventud, los niños, la adolescencia, hablaron desde la emoción de los niños, de cuánto tenemos que cuidar a los niños. Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por qué no cuidamos a los niños de las Malvinas? Que no son los únicos. La lista me dicen que es como ya más de 30 niños que han sufrido estas desapariciones. Y entonces, no es lo mismo, ¿no? Esto es indignante, cómo hay una enorme hipocresía en todas las cosas que dicen. Siempre hablan de la nueva asamblea, siempre hablan de este nuevo gobierno, siempre hablan de este nuevo Ecuador, que está repleto de lo mismo de siempre. Las terribles injusticias, ¿no? Los terribles descuidos nosotros hicimos y lo tenemos que seguir haciendo, la cuestión de los hospitales, que es terrible ir y visitar un hospital. Yo lo hice con el Eugenio Espejo, que es un hospital emblemático de Quito, que está a 1,5 cuadras de la asamblea, y lo fuimos a visitar con 2 o 3 asambleístas más, y cada quien iba con su equipo, y claro, te enseñan y preguntas, indagas. Yo hice 2 cosas. Le pregunté, quiero que me enseñe la cocina, y fuimos a la cocina, destartalada, te lo juro, destartalada. Ese día nos dijeron, no hemos tenido cómo incorporar proteínas a la dieta porque no nos han dado los recursos. Y mire, y esas ventanas abiertas, sí, se nos meten unos gatos y amanecemos con caca de gatos en la cocina. Te lo juro. Entonces, chuta, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, vimos la cocina. Ahora enséñeme la lavandería, pues quiero ver la lavandería, porque en un hospital hay que tener una asepsia lo más rigurosa posible, para que no, ahora llaman a eso bacterias hospitalarias. Estás en proceso de recuperación en un postoperatorio, se te bajan tus defensas, chuta, y de repente ya le dieron de alta, no tuvo que quedarse porque lo atacó una bacteria hospitalaria. O sea, tienes que tener unos cuidados extremos en una clínica, en un hospital. En el Eugenio Espejo no había ningún cuidado extremo. Y entonces, vamos a la lavandería, había 4 máquinas industriales, 4 grandes, que te tienen que lavar a una temperatura de 80 grados centígrados para desinfectar sábanas, colchas, todo eso, ¿no? Eran 4. ¿Y qué tal está la cosa? Bueno, de esas 4 apenas una funciona, las otras 2 están totalmente dañadas y una funciona pero no calienta el agua, ¿no? Entonces con 1,5, digamos, nos la arreglamos. ¿Y cómo hacen? Bueno, le damos la vuelta a la sábana, ocultamos un poco la cuestión. Entonces cuando vas a esos lugares, te quedas frío, el gesto que tú tienes ahorita, Carla. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y ahora te dan la receta y vaya, cómprenla en la farmacia de enfrente. Y sin embargo, ¿cuánta plata se van a gastar en la consulta de noviembre? Cercano a los $300 millones. ¿Cuánto de los problemas de los hospitales públicos puedes solucionar con esos recursos? ¿Y cuántos bonos sigues regalando? Esto no es violatorio de ninguna ley, yo creo que no, de anticiparnos el 13º sueldo. Pero es una estrategia, Javier, ¿no? O sea, es una estrategia más del gobierno. Claro. Quiere decir que sin plata, pues Javier, si se va a anticipar el 10º, 2 días antes de la consulta. Claro, es parte de la campaña, es parte de cómo se manejan, ¿no? Que para mí, la sensación que yo también tengo es que, como dicen algunos cientistas sociales, el think tank, el grupo de pensamiento, el grupo estratégico, está fuera del Ecuador.
y mandan desde afuera. Incluso yo tengo la sensación que le dicen a sus asambleístas: hoy día te toca a ti intervenir y este es tu discurso, y está por escrito, se lo entregan por escrito. Hay un guión. Hay un guión que lo manejan desde afuera, conjuntamente con alguien de adentro, por supuesto, ¿no? Y entonces se manejan así. Dejarnos de insultar, no van a poder dejarnos de insultar, porque la estrategia les dice: insúltalos. Sígueles diciendo que son los más grandes ladrones que ha existido en la historia del Ecuador. Sigue diciendo que Correa comandaba la banda delincuencial más brutal del Ecuador. Tienes que seguir diciendo todas esas cosas. Ese, ¿no?, es un guión. Ese es el guión. Y lo dicen, y ahí, por ejemplo, yo a veces me desvío, ¿no? O sea, es normal hacer digresiones cuando estás hablando. Salirte un ratito del tema principal y vuelves a él, ¿no? Eso es normal. Y también a mí me ha mandado decir: cíñase al tema del día. Y entonces, claro, yo la última vez sí le dije: estoy en el tema del día, presidente. Y yo para decirle: presidente, ¿y qué es esto? ¿Por qué hay tanto desorden? Y me refería a él, presidente, y él no me miraba, estaba ahí con el celular mirando para abajo, y yo también dije: presidente, yo le estoy hablando a usted, sería bueno que usted me mire a mí también. Entonces me dijo: sí, lo estoy escuchando, sin mirarme, y me hizo este gesto, no sé si se ve en la pantalla. Sí. No, así, este gesto: siga hablando nomás, no se detenga, a mí no me haga preguntas. Entonces, claro, yo dije: bueno. Ese es más o menos cuando Jaime está conectado con el teléfono en el programa y estoy con los invitados. A veces nos pasa, ¿no? Pero bueno, él es el presidente de la Asamblea, que no puede hacer eso, ¿no? Tal vez a nosotros nos puede pasar, porque estamos coordinando también con nuestro compañero que está en el control, ¿no? Él no debería hacer eso. O sea, me refiero a Olsen. Él no debería hacer eso, pero él lo hace. Javier, ya en la recta final de esta entrevista, me gustaría escuchar tu criterio de lo que está haciendo el gobierno en estos últimos días, que se anunció y que también se confirmó por parte de los representantes de 2 medios de comunicación, la compra de un portal digital y de una radio acá en Guayaquil. ¿Qué lectura darle? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Y la compra la ha hecho un asambleísta que en su declaración de bienes me parece que tiene $50,000 ante Contraloría y que de repente hace una inversión por cerca de $3 millones o $2,600,000. ¿Hacia dónde va este gobierno? ¿Qué es lo que quiere? Tal vez comprar a los medios para tener prácticamente a todo el mundo callado, e incluso termina comprando conciencias, porque compran a los medios y siguen los mismos que están en esos medios o que vienen estando en esos medios en los programas. Claro, eso pasó con la Posta y la radio, no me acuerdo Radio Centro. Radio Centro, ¿no? Y están ahí. ¿Qué lectura le das tú como comunicador? Es penoso, te has vendido, hermano. Es penoso, has hecho un gran negocio. Has ganado. Aunque yo no creo que la Posta se compra por $1 millón. A mí me parece que ahí hay una cosa que se está ocultando. A mí me parece, no me parece una cantidad brutal, ¿no? Bueno, lo han hecho. En el paro cerraron el canal comunitario de la Tacunga, ¿no? Lo cerraron. La única emisora televisión comunitaria de Cotopaxi fue cerrada. ¿Tuviste alguna protesta? Creo que Fundamedio ensayó alguna alerta para jurar la bandera nomás, pero no pasó nada. Ahí no pasa nada. Estas cosas ahora en manos de este gobierno autoritario de extrema derecha, admirador de Milei, que también anda en horas muy bajas. Hoy día leía Página 12 y el candidato estrella que tenía Milei para estas elecciones que ya se vienen también en la Argentina ha debido renunciar. Ya no puede ser candidato porque le han descubierto actos de corrupción con un líder de una banda de narcotráfico en la Argentina y han tenido que
que bajárselo, ¿no? Estos gobiernos autoritarios, irrespetuosos de la ley, por eso son autoritarios, y que nos regresan a ver y hablan desde un lugar que no existe, porque no existe ese lugar de la limpieza total por parte de ellos. Tienen unas historias terribles, ¿no? Pero se compran medios y lo van a seguir haciendo, van a seguir repartiendo cosas, llevando chanchitos, llevando... Sí, porque creo que se aparecieron llevando chanchitos, ¿no? Y yo oía mientras veía ese TikTok, la gente gritando, coge nomás el chanchito. Claro, cógelo, pégatelo, pero eso no quiere decir que en las urnas o en la urna, en esa soledad, tú tengas que hacer lo que ellos te han pedido que hagas. No tienen límites, no tienen un límite ético y moral para ciertas cosas, ¿no? Han venido haciendo lo que les da la gana y esos medios hegemónicos nunca van a denunciar esa cosa. Por ahí he visto en el universo caricaturas de Bonil, que sí son críticas de estos comportamientos, porque son ya grotescos, ¿no? La forma como se viola la ley, lo que pasa con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, en fin. Y lo tuvimos a Godoy porque tuvo que ser posesionado en la Asamblea, y lo tuvimos en la Asamblea dando el discurso de orden, él, y hablando de la recuperación de la independencia en la administración de justicia. Ustedes lo tuvieron antes que yo, me hubiese gustado mucho, pero no me atreví, participar en la conversación con Gustavo Yalc, porque Gustavo fue presidente del Consejo de la Judicatura. Gustavo hizo, desde mucho antes de estar en la función pública, era una fundación que en este momento se me escapa el nombre, sobre temas jurídicos. Pro justicia. Pro justicia, Carla, qué bestia. No, a una periodista sí puedo pedirle esas cosas porque está bien informada siempre, ¿no? Pro justicia. Y en Pro Justicia hicieron un estupendo trabajo. A esta gente les molesta que, por ejemplo, con ese bagaje que traía Gustavo y otras personas que trabajaron esos temas, se le cambió el nombre a las cosas. Porque empezamos a ver cuando nombramos de otra forma a las cosas. Yo, para dejar de ser machista, Carla, que no soy un feminista riguroso, ¿no? Me tendrías que poner a prueba, ¿no? Aunque me someto todos los días al escrutinio de las mujeres que rodean mi vida, y sin embargo no puedo decir que soy así un feminista elaborado, no, pero para no ser un misógino miserable, yo lo primero que tengo que hacer es cambiar mi lenguaje, la forma como nombro a las cosas, ¿sí o no? Yo no puedo seguir usando el mismo lenguaje que hace 30 años, ¿no? O hace 40 años, o cuando vivía en Guayaquil y era un adolescente y no tenía ni siquiera conciencia de las cosas. Y que son producto de la jerga, ¿no? Porque Exacto. No son productos dados de un nombre, un adjetivo o un calificativo técnico, sino muchas veces son producto de la jerga. Por eso digo que para cambiar las cosas empieza incluso a cambiar tu forma de decirlas. Empieza a cambiar tus formas de decirlas, que empieza a desvelar que tú has concienciado el problema y que ya no puedes, como vi el otro día, un futbolista de México que es famoso, el Chicharito Hernández, salió, no sé si vieron, un TikTok en donde él define cómo es la mujer del siglo XXI. La cocina, el cuidado de la casa. Mi hijita tiene que estar limpiecita la casa cuando yo llegue a la casa. El almuerzo tiene que estar dispuesto. La casa tiene que estar en orden. Yo digo, ese man... Machismo puro y duro. ¿Ah? Machismo puro y duro. Ese tipo. Y Eso es que un personaje quieren que vaya nomás a cocinar nomás y a planchar. Era una empleada. como empleada. Y todavía hay gente así. Y las ves en la asamblea, a esa gente.
la tienes en la asamblea. Lo puedo asegurar, por la forma como hablan, por la forma como dicen las cosas. Entonces, Gustavo Yal dejó de decir Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? ¿Por qué Suprema? Los jueces son supremos, están por encima de todo, y se llamó Corte Nacional. Claro, hubo jueces que se resintieron y dijeron, chicas, nos han bajado de categoría. No, no te hemos bajado de categoría. Te hemos puesto al nivel de la sociedad ecuatoriana. Dejamos de decir presos y empezamos a decir PPLs, personas privadas de libertad, para pasar al siguiente paso. ¿Cuál era? Pierdes tu libertad, pero no pierdes todos tus derechos. Y en la asamblea escuchas intervenciones. Fue horroroso, esta asambleísta del Oriente, tampoco me acuerdo ahorita su nombre, decir, ustedes dieron paso a que la delincuencia organizada domine a la sociedad ecuatoriana. Porque siguen con ese relato, siempre los escucho. Es una barbaridad, porque les dieron derechos a esos delincuentes. Oye, ¿en qué siglo estás? ¿En dónde te estás moviendo? Pero ¿cuál es el derecho a esos privados de la libertad? El que tengan alimentación, el que sean parte de procesos de rehabilitación que, por cierto, ya más de 8 años y ya no existen. Esos son los derechos. Que estudies, que tengas acceso a estudiar, que tengas derecho a visitas, que no te puedan bloquear esas visitas, que no te puedan dar un maltrato, un trato que no lo merece un ser humano. Por eso a veces hay que reivindicar, yo no lo soy, pero no soy católico, quiero decir, hay que reivindicar a ciertos santos, ¿no? A San Francisco, por ejemplo, ¿no? Que San Francisco a todo el mundo trataba de hermanos, y se acuerdan que él le hablaba a los animales y les decía hermano perro, hermana vaca, hermano gato. A todos les reivindicaba. Para los católicos que recién acabamos de pasar el día de San Francisco, es correcto. Fue el sábado el día de San Francisco. Lo sé perfectamente bien. Tuve que estar en una misa, no voy a decir por qué, porque ya sería demasiado personal. Y ahí el sacerdote, a mí me gustó, me pareció empático y contó lo de San Francisco. Y dije, qué chévere. Debo de traer a un montón de asambleístas a que escuchen a este sacerdote, para que vea que no perdemos derechos por muy equivocados que estemos o que hayamos estado. Y entonces a ellos les parece que haber hecho estos cambios es haber abierto una puerta a la delincuencia organizada. Así de retrógrados son. Con estas lógicas se están moviendo en la asamblea. Entonces no puedes esperar mucho y no te puedes enfrentar a los gritos con ellos, ¿no? No puedes, porque yo digo que te rebajas, no porque estoy acá en un pedestal, te hundes en el albañal que ellos te están invitando. No hay que caer en Javier, antes de despedirnos, quisiera rodar una parte de una entrevista que tuvimos la semana pasada de la socióloga Alejandra Santillana. Ella menciona que hay un estudio de la Universidad Central del Ecuador sobre el impacto que tendría en la canasta familiar este aumento del precio del diésel respecto a la elevación de una serie de productos. Quiero rodar esa parte de esa entrevista que es importante y me gustaría después escuchar tu criterio. ¿No? Sabemos que el retiro del diésel, ¿no es cierto?, del subsidio del diésel implica para las familias ecuatorianas, de acuerdo a los datos del Observatorio de Trabajo de la Universidad Central, que todas las familias tengan que generar $103 mensuales extras, digamos, para resolver su economía, y eso en una situación tan grave como la que está viviendo el Ecuador y en general la gente que tiene que tener 2, 3 trabajos, endeudarse o ver cómo resuelve su vida o dejar de comer o limitar
trasladarse, digamos, o tener algún tipo de remesa migrante, ¿no es cierto? $103 es un montón de dinero. Sabemos, ¿no es cierto?, que el retiro del subsidio del diésel implica un efecto cascada en toda la economía ecuatoriana, porque si se retira, digamos, ese subsidio, lo que vemos es que los precios comienzan a alzar, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, hay que recordar que esa es parte de varias de las demandas que se están planteando de las organizaciones sociales, pero no es la única, ¿no es cierto? Porque no es que antes del retiro del subsidio el país estaba bien. El país estaba ya en una enorme y grave crisis, ¿no? Y esa crisis viene siendo arrastrada por todos estos gobiernos. Bueno, ahí estaba Alejandra Santillana, Javier. Para una persona que gana $470 el sueldo básico, de ahí le descuentan el seguro, coge $410, y de allí tienen que sufrir ese efecto cascada, como dice Alejandra, de $103 menos de su sueldo. ¿Qué va a hacer esa familia? Mira, yo hago dos apuntes a lo que dice Alejandra. la científica. Debe ser cientista social ella, ¿no? Sí. No la conozco, pero por la forma, las reflexiones que hace y por el cuadro que tiene atrás, ¿no? Está ahí Carlitos en esas imágenes, ¿no? Yo hago dos apuntes. Mira, David Almeida, que lo deben de recordar ustedes, dirigente petrolero, y que con Washington Andrade, y ¿cómo se llama este otro compañero? Jorge, del Frente de Defensa Petrolero, ellos impidieron que el campo Sacha se regale. ¿Te acuerdas? Cuando estuvimos a punto de regalar el campo Sacha. Ellos dieron la lucha y revirtieron esa concesión. Porque esa es la joya de la corona en el sistema petrolero ecuatoriano, que es totalmente marginal. Él, David Almeida, con sus enormes años de experiencia, él sostiene que no hay el tal subsidio al diésel. No hay. Porque Petroecuador hace una mezcla de todo lo que comercializa y lo que gana, por decirte algo, en la super, sirve para sostener otros precios, ¿no? En su lógica. Esto es Petroecuador, que tiene derecho a manejar en sus políticas de comercialización esto, ¿no? Esa es la primera observación. Personas como David Almeida, petrolero con enormes años de experiencia, sostienen que no hay el tal subsidio al diésel, que el Estado no pierde en la lógica de todo el paquete de combustibles que comercializa Petroecuador. Y la otra cosa que yo apunto a lo que dice la cientista Santillana, ¿no? Santillana, es el carácter brutalmente especulativo de la economía ecuatoriana, como lo es en casi todos los países del llamado tercer mundo. Tú subes en este caso casi fue el 100% del precio del diésel. ¿Y qué hace el productor? Le quiere trasladar el 100% del incremento de una sola de las variables que se incorporan a los costos de producción, le quiere trasladar el total de ese incremento del diésel. Pero eso es una trampa, porque el diésel no es el 100% de todos tus costos de producción. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. Tienes un porcentaje que te va a impactar, pero el problema de la brutal especulación es que lo que debió subir, por decirte algo, 20 centavos, sube $2. Porque... Y llega al consumidor final, que el consumidor final es al fin de cuentas quien termina pagando, y eso es directamente a la canasta básica familiar. Exacto, por la pura especulación, porque no hay incluso controles. Pero hay algunos que camuflan también esa elevación. Por decirte, si tú te comes un almuerzo de $3, te suben a $3.25, pero resulta que ya el almuerzo que te comías hace un mes no es el mismo almuerzo que te vas a comer hoy, pues. Porque el arroz, si te ponían un plato más o menos de arroz, ya te ponen la mitad del arroz. Sí. ¿Ya? Y si te ponían una presa más o menos, una presa de pollo más o menos en la sopa, ya la presita es más chiquita. Como dice Guachito Sánchez, el periodista deportivo, comes menos cada día. Yo veía en esto de redes sociales, veía
unos videos de Abdalá Bucarán, ¿no? Este personaje, ¿no? Porque es un personaje, Bucarán. Sí, lo es. Se quejaba porque había pedido una tarta vasca, creo que es, no sé si lo pronuncié bien o si ese es el nombre correcto, de una conocida cafetería de acá. Y estaba histérico y les hacía un reclamo porque decía que pagó $4. Exacto. Decía, fueron 2 cucharadas, me están robando. Decía, él lo decía, ¿no? Entonces, el lenguaje de él, ¿no? Con su lenguaje, por supuesto, él, ¿no? en todo en su personaje, ¿no? Sí, todo. Sí, y es así. Yo vi. ¿Sí? ¿Sí lo vio? Sí lo vi. Y decía, bueno, tiene razón. Como dice Jaime, o sea, nos suben un poco, pero nos han bajado mucho en las porciones. Comes menos. Y entonces, claro, entonces, esta es la especulación que caracteriza hoy a la economía ecuatoriana, porque por otro lado, ellos dicen, el riesgo país ha caído. Estamos fortaleciendo la dolarización. Ya, el riesgo país ha caído, pero el inmediato efecto sería, ¿cuánto creció la inversión? Pues la inflación, pues si el propio presidente habla del diésel por la inflación, entonces no lo tiene controlado. La verdad que este presidente a veces sale con... Si el riesgo país cayó, quiere decir que el Ecuador es más seguro. Tac, debería estar sonando la puerta de los inversionistas, pues. Pero para ellos es más seguro. No, ellos hacen... Los que están arriba, Javier, la gente del pueblo, la clase baja, está cada día peor, pues. Esa es la gente que come menos. Y las remisiones de intereses que se han dado, que las disfrazan también, porque lo de la Corporación Financiera Nacional vino disfrazado, camuflado, porque si son 1.200 millones de dólares que se van a ir en esas remisiones, ellos dicen, pero también estamos beneficiando a artesanos, pequeños pescadores, sí, pero un porcentaje mínimo. El grueso de esas remisiones está yéndose a las grandes corporaciones. Así que todo es así tramposo, lo disfrazan. Bueno, y esta tarde voy a esperar, no sé si, que tengo dos comisiones. Desde las 5 de la tarde tenemos 2 comisiones virtuales. Yo pertenezco a la de los gobiernos autónomos descentralizados y nos han citado en sesión virtual a las 5 y una segunda sesión de la misma comisión a las 6. Y yo entiendo que eso pasa porque probablemente los asambleístas de ADN de la costa y de Guayaquil especialmente ya se fueron a Guayaquil y están en Guayaquil desde el viernes. Se quedan hasta el fin de semana. Claro, decidieron que toda la semana me voy a quedar. ¿Qué te parece ese feriado de 2 días que ha decretado el presidente de la República? ¿Por qué lo hace? Claro, para ver si golpea al paro, ¿no? Y lo mismo el anticipo del 13º sueldo, que es como anticipar las navidades. En fin, todas esas figuras están haciendo y ya veremos qué pasa en la sociedad ecuatoriana. Hablan de tanta cosa y no la cumplen, ¿no? Son puras trampas. Yo digo que es el miedo, la mentira y ahora la venganza. Son las improntas con las que se mueven, ¿no? Y bueno, hay que enfrentar eso. Cualquier cosa puede pasar cuando te mienten, cuando te meten miedo, cuando lo que les anima es el odio, ¿no? Es el odio. Son odiadores, pero tenaces. Deben tener muchos problemas en su alma, ¿no? Porque el odiador no se da cuenta que al que odias ni siquiera está enterado de que lo estás odiando probablemente. Pero tú no puedes ni dormir. No te deja la vida en paz ese tipo al que odias, esa persona a la que odias, ¿no? Javier, es terrible. Quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado en esta mañana para conversar en los especialistas. Ya nos hemos pasado de casi más de 1 hora, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Porque te pasaste seguramente con Pedro Granja, te pasaste con Gustavo Yal, te has pasado conmigo. Y bueno, está bien que trabajes un poco más porque te pasaste de vacaciones en Estados Unidos. Vacaciones no fueron, Javier, fue trabajo también. Recuerda que no dejamos de hacer programa un solo día. Yo lo sé.
y que la comunidad de migrantes en Estados Unidos, sobre todo la de Nueva York, está ávida de recibir estos insumos, de que la visites, de que le tomes en cuenta, de que vayas a su territorio a hacer los programas, a enterarte de lo que les está pasando, sobre todo en esta época en donde también tienes a un tipo como Trump, ¿no? Que odia, que es brutal lo que hace, manda a estados que son más demócratas, a los militares, a amenazar a ciudadanos de su propio país, porque Oregón, porque la gente en Boston... más o menos como el presidente que tenemos acá, ¿no? Son odiadores y entonces ahora están bajo esa... Claro, tienes hitos, ¿no? Tienes marcas, Trump, Milley, Netanyahu, y entonces son los modelos con los que ellos están guiando, pero son modelos que no respetan nada. Los derechos humanos a la basura. Lo que vino a decir Marco Rubio, lo que le escuchamos a Marco Rubio cuando un periodista gringo, porque le hablaba en inglés, le dice, pero las Naciones Unidas no está de acuerdo con ese pronunciamiento. No me importa lo que digan las Naciones Unidas. Nosotros no le hacemos caso a las Naciones Unidas. Entonces hay que sacar a las Naciones Unidas de Manhattan, pues, ¿no? Dirán, y entonces Estados Unidos es el principal aportante de Naciones Unidas. Pero si ese país está diciendo que no le interesa a las Naciones Unidas, que no le hacen caso a las Naciones Unidas, que tome otro derrotero, pues, las Naciones Unidas. Terrible. Sí, yo creo que es de plantearse eso. Entonces, me alegro de que visites a esa quinta región. Muchos saludos para toda la gente que forma parte de Ecuador en Directo, para ti, Javier, para el chochólogo, para César, la gente muy agradecida por el trabajo que se hace aquí en Ecuador en Directo, de verdad. Tuvimos en 3 conversatorios. Pero sobre todo con ustedes, yo no me quiero hacer el modesto. Ustedes están todos los días sosteniendo un programa que dura más de 3 horas. Yo no sé cómo lo hacen, o sea, de verdad, porque conozco el canal y sé que no tienes pues un ejército de asistentes, secretarias por todos lados a las que les dices, mañana consígame a tal fulano. No, pues te he visto a ti, a Carla, resolviendo problemas logísticos básicos, porque así se hace. Estos canales, así se hace. Así se hace el periodismo independiente, de eso de que no gozan el resto de las plataformas digitales y mucho menos ahora. Así se hace, así que el honor es mío, siempre será, no porque soy de esta casa, no porque me siento de esta casa, sino por poder conversar con ustedes, a quienes también respeto muchísimo y aprecio muchísimo. Así que yo me despido porque yo siempre impido que tú finalmente... Me refiero a Jaime, Carla, ¿no? Digas ya, nos vamos. Gracias, Javier. Gracias a ti, Jaime, a ti también, Carla. Espero un saludo para su esposa. Voy a estar esta semana en Guayaquil. Bueno, tenemos esperamos. Sesión solemne de la Asamblea miércoles y la sesión del municipio de Guayaquil jueves. ¿Qué plato quieres comer acá en Guayaquil? ¿Qué plato? Sí. A ver, me haces pensar, de verdad. No me gusta mucho el encebollado, aunque eso puede ser herético lo que acabo de decir. En Guayaquil, decir que no te gusta el encebollado. Nunca más lo vuelvo a ver a Lazo. No le ha gustado el encebollado. Entonces te comes una bandera, ¿qué te parece? Que viene con una bandera sería encebollado, bueno. Con guatita. La guatita o el seco de chivo también puede ser. Seco de chivo. A mí me gusta mucho la hallaca guayaquileña. Antes había una hallaca riquísima que era la canoa. Que cualquier plato nos comeremos acá entonces. Espero que cumplas. Seguro, te esperamos, Javier. Un abrazo. Gracias, Jaime, gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias a Javier Lazo, compañero de esta casa, asambleísta de la RC.